Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a esta mesa redonda sobre el talento. Soy Joaquín Calvo Sotelo, director de la división de Banca Partner. Para aquellos que no conozcáis lo que es Banca Partner, también conocido como banca virtual, permitidme tan solo 2 minutos. En lugar de tener oficinas o sucursales bancarias, nosotros nos asociamos con grandes compañías, como pueden ser consultoras, despachos de abogados, telecos, y lo que hacemos es crear oficinas exclusivas para los empleados y clientes de esas compañías. El hecho de ser virtuales, es decir, no tener ladrillos físicos o costes de infraestructura, hace que seamos mucho más rentables y eficientes. Y es gracias a eso por lo que podemos, por un lado, devolver al cliente el 50% del beneficio que él mismo ha generado con sus posiciones en el banco y además ofrecer unas mejores condiciones en términos de precio y servicio. Y lo bueno es que esto es totalmente transparente. Se puede seguir mes a mes a través de la web de clientes, donde van a ver el beneficio que van generando, o incluso antes de hacerse cliente a través de los simuladores que se encuentran en la intranet de cada una de sus compañías. Pero para muestra un botón, un ejemplo, es decir, una hipoteca, por ejemplo, a 20 años de 300.000 euros, firmada con un tipo fijo del 1,20%, tendría un reparto anual de 950 euros que equivaldría a firmar a un tipo del 0,85. O un fondo de inversión con una comisión de gestión del 0,70%, tendría un reparto medio anual de 388 euros, lo que haría que esa comisión de gestión bajara hasta el 0,53. En definitiva, somos como un banco dentro del banco y cubrimos todos los aspectos bancarios, desde financiaciones estructurales complejas hasta hipotecas, cuentas corrientes, tarjetas de crédito o cualquier servicio de banca privada. Pero sin duda, uno de los deberes para con nuestros socios es la de poner las capacidades de Bankinter a disposición de sus empleados. Y sin duda, una de nuestras grandes capacidades es la de generar contenidos que pueden resultarles interesantes desde un punto de vista formativo y de desarrollo personal y profesional. Por eso hoy tenemos con nosotros a María Paramés, que además de responsable de recursos humanos es subdirectora general y miembro del equipo de dirección de Bankinter. María va a estar acompañada por 3 profesionales de máximo nivel que nos van a dar una idea de cómo está evolucionando el mundo de los recursos humanos en sus diferentes empresas, haciendo especial hincapié en cómo prosperar en un entorno como el actual y en cómo generar igualdad de oportunidades en sus empresas. Estoy seguro de que será de enorme interés. Así que, María, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Joaquín, por tu presentación y gracias a Banca Partner por organizar esta mesa redonda en la que vamos a hablar del futuro del talento con 3 grandes compañías, Línea Directa, Microsoft y Conferri. De esta forma y por espacio de 1 hora vamos a analizar con nuestras invitadas cómo atraer el mejor talento generando opciones de desarrollo, cómo incorporar la diversidad y cómo reconocer y aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Antes de entrar en materia, me gustaría saludar especialmente a los socios de Banca Partner que se han conectado y también a quienes, mostrando interés por la temática de la reunión, os habéis unido a esta mesa redonda virtual que estoy segura que va a dar respuesta a preguntas difíciles sobre el futuro del talento. Una cuestión por la que en Bankinter estamos especialmente interesados. No en vano, siempre hemos pensado que el activo más importante que tenemos en nuestra entidad es la plantilla y por eso hablar de personas, preguntarnos cómo promover las mejores condiciones para conseguir su desarrollo es para nosotros un constante objetivo. En el evento hoy nos acompaña un panel de primera. Voy a presentar brevemente destacando algo de su currículum y también alguna cuestión personal que nos va a ayudar a conocerlas mejor. Loreto González es Senior Partner de Conferri, firma dedicada a la búsqueda y gestión de talento. Antes trabajó en Royal Bank of Scotland y en Deutsche Bank, para después pasar al sector de Executive Search, especializándose en el ámbito financiero. Ella vivió y trabajó en UK durante 2 años y su experiencia variada e internacional le aporta una visión muy completa que compartirá con vosotros. A Loreto, cuando no trabaja, la podemos encontrar en el mar como buena gallega, porque ser patrona de su barco ha sido un sueño y un reto que ha hecho realidad hace unos años y bueno, pues ella considera que perseguir retos le mantiene joven y le da confianza para seguir luchando. Muchas gracias, Loreto, por estar con nosotros. Gracias, María. También tenemos en la mesa a Luisa Izquierdo. Ella es directora de Recursos Humanos de Microsoft España y Portugal y lleva en esta posición más de 5 años.
Anteriormente ocupó responsabilidades similares en empresas como Honeywell y Amena y por eso es una experta en gestionar recursos humanos en compañías tecnológicas y, por tanto, una gran conocedora del talento STEAM. Le pediremos que comparta con nosotros las mejores prácticas de una empresa líder como es Microsoft. Cuando no está en Microsoft, Luisa busca disfrutar de las pequeñas cosas que para ella marcan la diferencia. Por ello, fuera del trabajo, la podemos encontrar en el retiro, sentada en una mesa al sol, tomando un café y leyendo un buen libro. Bienvenida, Luisa. Gracias, María. Y por último, Mar Garre. Ella es directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, que lleva 23 años, lleva Mar en la compañía. Por tanto, conoce todos los secretos que han llevado a esta empresa a pasar de la nada a ser una de las empresas más prestigiosas del sector asegurador español. Y anteriormente Mar estuvo trabajando en DHL. Es una apasionada de los viajes y uno de sus mayores placeres es viajar con su familia para conocer distintos países, por lo que el mejor lugar para localizarla fuera del horario laboral es sin duda un aeropuerto o una estación de tren. Precisamente su primer deseo cuando acabe esta pandemia es recuperar esa afición y poder organizar un viaje de los de antes. Bienvenida, Mar. Muchas gracias, María. Muy bien, pues concluida esta presentación, vamos, si os parece, a abordar los temas que nos ocupan y vamos a intentar ser muy ágiles e ir directas al grano. Hemos dividido el tiempo en 4 bloques temáticos sobre los que girarán las cuestiones que os iré planteando. Aprovecho para deciros que si a lo largo de la reunión, a las personas que se han conectado, si os van surgiendo dudas o preguntas, en el chat que tenéis disponible las podéis incluir y las contestaremos al final de la sesión. Vamos a empezar con una pregunta directa que nos permita conoceros mejor. Se suele decir que la experiencia es un grado y en ese sentido vosotras tenéis una trayectoria que os ha permitido crecer y ocupar puestos de gran responsabilidad en empresas líderes y en donde seguro os habéis enfrentado a situaciones muy diversas. Para conocer mejor esta experiencia me gustaría pediros que compartáis un momento, una decisión, una etapa que consideréis clave para provocar este crecimiento que las 3 habéis experimentado. Mar, empezamos por ti, si te parece. ¿Qué nos cuentas? Muy bien, y antes de nada, María, muchas gracias a ti y a Banca Partner por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo esta mesa tan interesante y con personas tan interesantes. Pues mira, yo, sin duda, para mí el momento más crítico profesionalmente ha sido, bueno, pues lo que hemos vivido recientemente en relación con el COVID. La verdad es que esos primeros días en los que de declaración del estado de alarma, cuando teníamos al 100% de los empleados teletrabajando, que era una combinación entre una incertidumbre enorme y una responsabilidad enorme, yo creo que fueron momentos realmente pues muy difíciles. Yo seguro que todos los que estáis aquí en el área de recursos humanos, seguro que me entendéis cuando os digo que yo me sentía responsable de 2.500 empleados, de 2.500 familias, de su salud, de su empleo, y luego la compañía seremos capaces de seguir prestando servicio a nuestros clientes, seremos capaces de seguir operando de esta manera con todo tan extraño, algo que no nos ha ocurrido nunca. Y bueno, yo creo que ese fue el gran momento de la verdad, sobre todo para los equipos de recursos humanos, en los que de verdad pues hemos podido demostrar la gran aportación que ha hecho la compañía y fue la valía de nuestros equipos, porque este no era el momento ahora de ponernos a coordinarnos, ni a construir equipo, ni a formar líderes para gestionar pandemias. Este era el momento de recoger todo lo que hemos ido construyendo día a día a lo largo de muchos años. Y bueno, yo aquí pues me quedo, la verdad es que muy satisfecha y muy orgullosa porque me he encontrado un equipo de recursos humanos dentro de la compañía totalmente profesional y con una sensibilidad enorme, preparado, bueno, y capacitado pues para abordar esta situación y de una manera pues muy seria y muy positiva, y a la vez con líderes dentro de la compañía pues igual muy preparados, con capacidad para tomar decisiones rápidas, con flexibilidad para afrontar lo que venía a pesar de toda esa incertidumbre. Y bueno, pues yo creo que esa es un poco mi conclusión, que hay que ir construyendo día a día y sobre todo cuando parece que no te aprieta el zapato es el momento de ir construyendo y haciendo estas cosas, pero cuando llega el momento de la verdad ya es cuando recoges lo que has sembrado durante mucho tiempo. Pues muchas gracias, Mar, por compartir con nosotros ese momento difícil que habéis pasado en la pandemia y que realmente ha sacado lo mejor de vosotros. Luisa, en tu caso, ¿qué te gustaría compartir en la mesa?
Gracias, María. Y un poco como Mar, oye, daros las gracias por la oportunidad. Nosotros formamos parte de Banca Partner y para nosotros es un placer estar hoy aquí compartiendo y aprendiendo. En mi caso me gustaría compartir una reflexión un poco más personal que tiene que ver con una conversación que tuve hace años con uno de esos jefes que te marcan y por eso para mí siempre ha sido importantísimo trabajar en compañías donde podía rodearme de gente que me ayudase a crecer personal y profesionalmente. Y fue un momento en mi carrera profesional en el que ya empezaba a notar pues esa responsabilidad, esa tensión que como Mar comentaba, en momentos determinados, si quieres, se agudiza un poco más. Un momento en el que yo ya era madre de familia, tenía niños pequeños, bastante responsabilidad, viajaba con bastante frecuencia y recuerdo una conversación en la que, charlando con mi jefe de aquel entonces, le comentaba lo cansada que estaba y lo necesitada que estaba de vacaciones. Recuerdo que estaba allí en Londres con él y la Semana Santa estaba a 2 semanas vista. Y entonces me miró y me dijo, Luisa, esto de esperar a vacaciones para recargar energía no sé si tiene mucho sentido. Déjame, yo que tengo más experiencia que tú, que comparta contigo algunas reflexiones. Y son reflexiones que en su momento no me parecieron gran cosa, pero que después de los años siguen resonando en mi cabeza y quizá ahora más que nunca me he dado cuenta de la importancia de su reflexión. Él me ayudó a entender que hay un elemento del bienestar personal que es responsabilidad de cada uno de nosotros y él me enseñó la importancia de regenerar la energía de manera diaria. Él me decía, Luisa, no podemos siquiera esperar al fin de semana. En posiciones como las nuestras, para relajarnos, para estar con la familia, para reflexionar. Si quieres tener una carrera larga y una vida equilibrada, busca la manera de dedicarte todos los días 1 hora a ti misma. Y aquello me pareció inaudito, claro, yo en aquel momento hasta me pareció feo, yo pensaba, si tengo 1 hora libre al día, lo que haré será dedicársela a mis hijos o hacer cosas, ¿cómo me voy a dedicar todos los días 1 hora diaria? Bueno, pues en momentos como el que vivimos ahora, de incertidumbre, como decía Mar, de responsabilidad, de estrés, en determinados momentos, ¿por qué no decirlo?, de miedo, de angustia, me he dado cuenta de lo relevantes que fueron sus palabras y de la importancia de ese elemento de responsabilidad personal en relación al bienestar y de buscar de una manera sostenida y constante esa fórmula que cada uno tenemos que encontrar de todos los días, generar ese espacio para cuidarnos, para divertirnos y para tener esa energía que luego va a ser la que podamos compartir en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros equipos, dentro de la compañía. Así que decías, María, y yo creo que lo iréis viendo a lo largo de la conversación de esta mañana, para mí hay veces que esas pequeñas conversaciones son las que al final resuenan con más eco que determinados momentos, a lo mejor, donde sucedieron cosas, si queréis, un poco más grandes o anécdotas un poco así más fáciles de contar, ¿no? Esas pequeñas conversaciones a mí son las que a veces me dejan huella y esa era la reflexión que quería compartir hoy con vosotros. Pues muchísimas gracias, Luisa. Nos quedamos con esa recomendación del cuidado, del bienestar, de lo importante que es recuperar la energía. Loreto, ¿qué destacarías en tu caso si tuvieras que compartir esa etapa especial que ha marcado, o que ha sido una de las que ha marcado tu carrera? Bueno, también, oye, felicitaros por organizar este evento y agradeceros la invitación a Banca Partners, Bankinter y todas las personas que no vemos, pero que nos están escuchando, que la verdad es que es un placer estar aquí. Yo la verdad voy a compartir una experiencia personal que me marcó mucho, que la verdad es que es ya de hace unos cuantos años, pero bueno, fue para mí tan importante que aunque me remonte un poco al pasado, creo que merece la pena. Prometo ajustarme a los tiempos, pero voy a ir a mi infancia un momentito, ¿no? A mí me crió una madre divorciada, una mujer maravillosa, muy fuerte, pero con yo diría ciertos sesgos inconscientes en el tema del machismo, ¿no? Entonces, recuerdo una mañana, un domingo, que mi madre me dice, haz la cama de tu hermano, ¿no? Y yo puse los ojos así redondos, el brazo en jarra y le dije, ¿cómo? Lo que pasa es que mi hermano no pudo hacer su cama, está impedido, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, había estas dinámicas a veces, ¿no? Y resulta que mi hermano tenía la etiqueta, estas etiquetas que los niños, no sé si se las ponemos o los propios niños pues las generan ellos,
mi hermano era un poco el vago inteligente y yo era la hormiguita trabajadora, ¿no? Mi hermano era muy bueno en matemáticas y yo las aprobaba con muchísimo sufrimiento, ¿no? Y en el fondo estas etiquetas a mí, o esta etiqueta concretamente, ¿no? De yo la hormiguita trabajadora y el otro el inteligente vago, no me sentía nada cómoda con ella. Entonces despertó en mí una especie de ganas de demostrarle a mi madre y al mundo que yo podía ser buenísima en matemáticas y en cualquier cosa que me propusiera, ¿no? Y entonces decidí estudiar empresariales y por si no tenía suficiente con las matemáticas financieras, después decidí hacer un máster en finanzas, ¿no? En Escocia, en la Universidad de Edimburgo, ¿no? La aprobé, oye, fue duro, pero la aprobé y empecé una prometedora carrera en Deutsche Bank en Reino Unido, ¿no? Pero a pesar de que todo esto, oye, pues hacia afuera, ¿no? Parecía todo estupendo y maravilloso, tardé tiempo en darme cuenta que en esta vida lo inteligente es realmente saber quién eres, saber cuáles son tus fortalezas y las capacidades y los dones que Dios te ha dado innatos y ponerlos en valor más que empeñarte en masterizar algo que oye, pues que no se te da particularmente bien y que por tanto pues vas a sufrir bastante con ello, ¿no? Pero esa vocecita, ¿no? Que tenía yo ahí que me decía, Lorito, ¿pero tú qué haces trabajando en una gestora de fondos de pensiones en un puesto financiero? Pues esa vocecita cada vez se hacía más alta en mi conciencia hasta que llegó un momento en el que ya no la podía callar, ¿no? Y me encontré con casi 30 años y con la necesidad de hacer un giro profesional en mi carrera, ¿no? Pero no era nada fácil, era tirar por la borda pues una formación financiera, era decepcionar a mi familia, oye, era abandonar un banco pues que era un bancazo y que construía currículum. Y lo peor de todo es que tampoco tenía un plan B. Entonces, claro, si tú no sabes que no quieres hacer A, pero tampoco sabes qué quieres hacer, pues muy duro, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que he aprendido en la vida es que cuando las personas tenemos un momento de coraje, no sabemos por qué los planetas parece que se alinean, la magia sucede y de repente se cruzó en mi vida pues la amiga de la amiga que resulta que se dedicaba al bonito oficio al que yo me he dedicado los últimos 20 años de mi vida, ¿no? Que es esencialmente a la búsqueda de talento, ¿no? Con otras flores, pero esencialmente a esto, ¿no? Y la verdad es que ahí encontré una luz, una pequeña luz al final de mi túnel, una luz muy tenue. No tenía ni idea si se me iba a dar bien, no tenía ni idea si iba a tener la posibilidad de entrar dentro de este mundo, pero tomé una decisión valiente y aposté por ella. Y entonces ahí mi suerte se empezó a multiplicar, pues entré en este sector, conocí a gente de la que aprendí este oficio maravilloso y que tampoco se me da tan mal. Y la verdad es que, bueno, pues me considero que he tenido mucha suerte y mucha fortuna en esto a lo que me he dedicado, ¿no? Entonces, he querido compartir esto con vosotros porque creo que es importante cada cierto tiempo, y ahora que estamos en momentos de cambios tan brutales, ¿no? El mirarse hacia adentro, el tener coraje y sobre todo gestionar tu carrera y tu vida, porque si no lo haces tú, un poco en términos marineros, volviendo a lo que decía María, al final tu carrera te gestionará a ti y puedes acabar llegando a puertos pues, que no deseabas. Esa es un poco mi historia. Pues Loreto, muchísimas gracias por compartir estas claves de tu carrera que realmente te han hecho tomar las riendas y ser tú la que decidas pues, por dónde va a seguir tu carrera profesional. Muchísimas gracias. El segundo bloque tiene algo que ver con cómo son las personas que triunfan profesionalmente, ¿no? Nos están escuchando ahora mismo personas de distintos perfiles, de distintas empresas, sectores, y seguro que tienen interés en que compartáis con ellos alguna recomendación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede un empleado directivo mejorar su carrera profesional? ¿Qué características habéis detectado en las personas que crecen y que logran cumplir sus retos profesionales? Loreto, nos has dado una pista de esa importancia que tiene tomar las riendas de tu vida, pero ¿cómo lo veis desde Conferri? Pues mira, me parece una pregunta, la verdad, apasionante esta que dices, ¿no? Porque los cambios en las carreras profesionales y en el funcionamiento del mercado laboral que estamos viendo, la verdad es que son muy profundos, ¿no? Pensando un poco en esta pregunta, a mí me gustaría compartir 4 tendencias que creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos tener presentes para mejorar nuestra carrera profesional, ¿no? Primero os digo las 4 así en modo titular y luego explico un poquito más cada una, ¿no? Para mí serían, primero, asegurar la empleabilidad, ¿vale? Asegurar nuestra propia empleabilidad. La segunda es autogestionar nuestra carrera profesional. La tercera sería la formación continua. Y la cuarta, los nuevos estilos de liderazgo. Asegurar nuestra empleabilidad. Yo creo que todos sabemos ya que los ciclos de carrera son mucho más cortos, ¿no? Cada vez son más cortos. Y desde luego ese tema de entro en una buena empresa, oye, recursos humanos gestiona mi carrera por mí,
eso se acabó, ¿no? Eso se acabó y ya no lo vamos a volver a ver, ¿no? Yo, la verdad, mi experiencia trabajando para compañías pues, tipo Google o incluso estas startups, que no son ya tan startups, pero que son las compañías que están empezando a ser muy disruptoras dentro de sus sectores en los que operan, lo que estoy viendo es que estos ciclos de carrera de los profesionales son cortos, pero a nadie les sorprende, o sea, es natural, es normal, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, también los ciclos empresariales cada vez son más cortos y las empresas necesitan nuevos skills, ¿no? Con lo cual, no nos podemos acomodar, tenemos que asegurar nuestra empleabilidad porque la silla nos la van a ir moviendo todo el rato, ¿vale? Entonces, para mí eso es una cosa muy importante, ¿no? La autogestión de la carrera profesional, ¿no? También un poco vinculado al tema de la empleabilidad, ¿no? Y yo diría, tanto dentro como fuera de la organización. Y yo sé que Bankinter, por ejemplo, en este caso, es un banco pues que tiene una plantilla de empleados que llevan muchísimos años en la organización y que han sido quizá los más pioneros en mover transversalmente a la gente, ¿no? Dentro del banco, ¿no? Que lo cual me parece súper apasionante y muy de futuro, ¿no? La gestión de la carrera profesional pasa a estar en manos del empleado, ¿no? Y ahí, bueno, pues me encantará saber lo que piensan Mar y Luisa, ¿no? Que al final lidera recursos humanos de dos organizaciones muy punteras, ¿no? Pero yo lo que veo es que recursos humanos pone las herramientas, pone las estrategias de engagement, pero realmente es el empleado el que tiene que coger el volante de su propia carrera, ¿no? Y estar dispuesto a asumir nuevos retos, y estar dispuesto a asumir nuevos roles, sobre todo sin pensar en jerarquías, ¿no? Este tema de la carrera profesional, ¿sabes? Como esa trayectoria al alza permanente, yo creo que también ha muerto, ¿no? Y tenemos que cambiar ahí un poco nuestra mentalidad, ¿no? Os comparto una cosa que me ha parecido súper rompedora. En Citi, en Estados Unidos, escuchando en el medio de la pandemia a la directora de Recursos Humanos de Citi, decía que en su área de recursos humanos habían pasado de categorizar a los empleados por roles o por puestos a categorizarlos por skills y capacidades, ¿no? Entonces, a mí esto me parece algo muy, muy rompedor, ¿no? Entonces, no es que tú tengas este puesto y ahora te corresponda al siguiente, ¿no? Sino tú qué sabes hacer, tú en qué eres bueno, oye, y cómo podemos utilizar esas capacidades para la necesidad que tiene la entidad en estos momentos, ¿no? La tercera, la formación continua. Bueno, pues como decía Max Estrella en Luces de Bohemia, renovarse o morir ahora más que nunca, ¿no? Yo, que tengo la gran suerte de conocer a profesionales, muchísimos profesionales, ¿no? Y oye, pues que pasen por nuestras oficinas gente con carreras profesionales muy exitosas, he reflexionado muchas veces en qué tienen en común estas personas, ¿no? Y una de las cosas que tienen en común es la formación continua. O sea, yo conozco a mucha gente que da igual que tenga 30 años, 40 o 50, que todos los años se forman en algo nuevo, ¿no? Entonces, esa formación no solo te mantiene al día, sino que además también te permite generar un network de relaciones en el mercado que me parecen importantísimas también, ¿no? Porque hay que salir un poco de la cueva. Y por último, los nuevos estilos de liderazgo, ¿no? También vemos, ¿no? Y siendo Confer una compañía pues, que lidera un poco a nivel global en tendencias, estilos de liderazgo, lo que estamos viendo es que el nuevo líder realmente es un integrador de la diversidad, un capitán de la cultura que gestiona con altos niveles de empatía y de self-awareness sobre sí mismo, o sea, sabe quién es, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de desarrollo, no tiene miedo a innovar y a romper un poco paradigmas, asegurando la ejecución a través de ese rol de líder coach, ¿vale? Mucho más que el líder jerárquico de hace esto, hace esto, hace esto, ¿no? Entonces, yo diría que estas para mí son las 4 grandes tendencias y si tuviera que dar 4 recomendaciones prácticas, diría formación a tope, autogestión de carrera, conectividad en el mercado y no resistirse al cambio. Pues clarísimo, Loreto. Nos quedamos con esas 4 claves: empleabilidad, autogestión, formación continua y nuevo estilo de liderazgo. Mar, a ver que me he movido. Sí, Mar, ¿tú qué puedes aportar en este sentido? Pues mira, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha contado Loreto. La verdad es que, sobre todo, la formación teórica ya no es para nada el elemento diferencial. Te encuentras ahí profesionales con unas preparaciones y unas formaciones fantásticas y te encuentras personas jóvenes con unas experiencias también que hablan 5 idiomas, que, en fin, todo esto o sea, ya ha dejado de ser probablemente el máster y tal el elemento que diferencia. Y ahora está muchísimo más en la actitud. Pero sobre todo, con lo que estoy completamente de acuerdo con Loreto, es que cada persona debe sentirse responsable de su propio desarrollo. O sea, antes esperabas mucho más el plan de formación de la compañía, que por supuesto siguen existiendo,
pero cada uno debe tomar las riendas de su desarrollo y pensar por dónde quiere ir y ser responsable e ir trazando su camino. Y su camino no es solo formación, su camino es ir acumulando experiencias. Entonces debe estar eso permanentemente preparándose, y la manera de acumular experiencias muchas veces es efectivamente esa movilidad horizontal. Nosotros lo fomentamos muchísimo. Dentro de la compañía tenemos una estructura enormemente plana. Entre cualquier persona de línea directa y el consejero delegado nunca hay más de 4 personas en medio. Entonces, el movimiento, por eso te digo que la carrera muchas veces no viene por un crecimiento vertical, sino por ir acumulando experiencias en horizontal, ir acumulando, aprendiendo más de negocio, aprendiendo más de otro tipo de funciones. Y al final, con todo esto, es con lo que tienes una persona integralmente preparada de una manera o de otra. Y esta preparación implica también ir formándose, ir construyendo su propia marca internamente dentro de la compañía en la que estás, interna y externamente hacia afuera. Dentro debes ir acumulando, o sea, construyendo tu propia reputación entre tus compañeros, no solo hacia tu jefe, entre tus propios compañeros, entre tus iguales, en cada momento hagas lo que hagas. Y hacia afuera exactamente igual. Hay que cuidar mucho esa situación, esa marca, digamos, virtual. Siempre se ha dicho que cuando llegan las oportunidades te deben pillar bien preparado, que hay que estar en el momento apropiado, en el lugar oportuno, o al revés, en el lugar apropiado, en el momento oportuno. Pero yo ahora diría que el lugar no es solamente el lugar físico, es también el lugar virtual. O sea, más que llegar en ese momento cuando tú decides buscar un cambio, entonces empezar a moverte, esto lo has tenido que ir construyendo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, dentro de la organización, ¿qué buscamos cuando pensamos, cuando estamos ofreciendo una oportunidad de desarrollo? Pues no solo, o sea, buscamos una combinación entre resultados y casi compromiso. O sea, las dos cosas son igual de importantes. Una persona capaz de fijarse metas y de ir consiguiendo esos resultados, esos buenos objetivos, pero también una persona capaz de comprometerse con el propósito, con sus compañeros, con el equipo, o implicarse en la compañía. Y luego se valoran mucho otras pequeñas cosas que puede parecer que no tienen importancia, pero oye, si además de todo esto, si participas, eres un colaborador con el equipo de formación, eres un colaborador de comunicación o has sido reconocido por tus compañeros, un premio muy bonito que lanzamos nosotros, que es el premio a los valores, a las personas que representan los valores. Pues oye, si has sido mencionado en estos premios de valores, al final todo esto, como te decía, te da una visión integral de una persona pues muy completa, y eso es lo que queremos, buenos profesionales completos, más que muchas veces grandes especialistas solo en una materia. Pero bueno, si quieres, por decirte al final algo también un poco más concreto, por complementar lo que decía Loreto, pues mira, yo creo que es fundamental en este momento que las personas tengan inquietud por aprender, no que estén esperando, sino que sepan dónde buscar las respuestas, que primero que sepan plantearse preguntas y luego ir a buscar esas respuestas, ir a buscar el conocimiento. Yo creo que también igual de importante la agilidad, la flexibilidad, la capacidad de gestionarse ante la incertidumbre, cada vez más imprescindible en los momentos que estamos viviendo. Y luego otras dos competencias muy importantes, una por supuesto la actitud colaborativa. Esto ya, ya ha superado lo que era el tradicional trabajo en equipo, lo que hablamos es de mucho más de esa capacidad de colaborar, y importantísima la capacidad analítica. Lo estaréis viendo en todos los rincones. Antes, pues lo mismo se pensaba más que esto correspondía a determinadas funciones más técnicas. Pues que hoy en día es muy difícil tomar decisiones si no tienes una buena base de información y unos buenos cuadros de mando, unos buenos KPIs y en los que basar pues todas esas decisiones, con lo cual da igual que estés en recursos humanos, da igual que estés en finanzas, donde estés, realmente una cierta capacidad analítica y de entender toda esa información y ordenarla, y que esa información te hable y te ayude en esa toma de decisiones, yo creo que es fundamental también. Muchísimas gracias, Mar. La verdad que soy testigo de alguna persona que ha hecho ese reconocimiento de viaje, que cuando le dais un premio por valores, y me consta lo importante que es en línea directa esa actitud que se valora tanto y ese aprendizaje continuo. Tú es verdad que refuerzas esta idea que nos comentaba Loreto de que cada uno tiene que coger las riendas y esa formación continua que hay que desarrollar. Luisa, desde Microsoft, ¿qué aspectos estáis viendo que son claves para que las personas progresen? Gracias. Aquí el reto es añadir algo después de las intervenciones anteriores. Yo creo que Loreto ha hecho un resumen perfecto, ¿no?, del tipo de tendencias que estamos viendo y en las que nosotros nos vemos perfectamente reflejados.
Tened en cuenta que en Microsoft la capacidad que tenemos de desactualizarnos en términos de contenidos es enorme. La tecnología evoluciona a una velocidad que hace que ya nadie pueda considerarse experto en nada y conocedor de nada. Y por eso particularmente el elemento de esa capacidad de aprendizaje, el no perder la curiosidad y el tener una mentalidad constante de crecimiento personal y profesional para nosotros es la característica clave a la hora de contratar en cualquier nivel de la organización, porque es igualmente relevante para cualquiera de nuestros empleados, como para los gestores de equipo, como para los líderes de la organización. Desde un punto de vista de gestión de carreras, pues lo mismo, totalmente alineadas. El tiempo en el que se podían diseñar unas carreras de una manera razonablemente sencilla y en términos de escalera, está, en nuestro caso, está completamente desactualizado, porque nuestra organización evoluciona a un ritmo que hace que incluso cada año tengamos contenidos distintos dentro de las responsabilidades, áreas diferentes en función de lo que demanda el mercado y de lo que demandan nuestros clientes. Y por eso siempre le pedimos a nuestros empleados que reflexionen con qué tipo de experiencias adicionales quieren tener a la hora de desarrollar su carrera. La conversación ya no es a qué puesto o a qué función quiero ir, sino qué quiero seguir aprendiendo, qué quiero seguir desarrollando y qué partes de la organización me permitirán aprender eso. Porque estoy completamente de acuerdo. En este caso, el tipo de formaciones, el tipo de carreras que nosotros contemplamos son carreras que ni siquiera son necesariamente horizontales tampoco, pueden implicar, nosotros ponemos el símil de estos columpios tan bonitos que hay ahora para los niños pequeños, que son como una especie de laberinto, y en ocasiones subes 3 escalones para bajar por un tobogán, para coger un camino un poco distinto que te permite volver a subir, y eso es lo que va enriqueciendo tu perfil profesional y lo que te va haciendo crecer. Este tipo de gestión de carreras también os diré que, aunque estando completamente de acuerdo que cada uno de nosotros tenemos que tomar un papel activo en términos de la gestión de nuestras propias carreras, sí que creo que requieren de un acompañamiento cercano por parte de los gestores de personas, que tienen que tener una capacidad de escucha, una curiosidad por entender dónde están esas inquietudes y esas necesidades de crecimiento de sus colaboradores a un ritmo mucho más acelerado del que veíamos anteriormente. Lo que nosotros vemos en Microsoft es que la gente cada vez te pide con más rapidez ver algo nuevo, aprender algo nuevo. Los ciclos que antes se entendían como naturales dentro de los puestos, nosotros vemos que se acortan y que de alguna manera los gestores de personas tienen que estar siempre retándose a sí mismos para cómo acompañan a esos empleados para que sientan que siguen aprendiendo y creciendo, que para nosotros es el elemento clave en la retención de nuestro talento. Al final la gente se marcha porque llega al punto en el que entiende que no está aprendiendo, que ya no evoluciona desde el punto de vista personal o profesional. El reflejo que esto tiene en los líderes también es muy importante. Creo que habéis apuntado a las características clave del líder del futuro. En nuestro caso, hay una palabra que añadimos mucho a la ecuación que tiene que ver con la humildad. Esos líderes con grandes egos que sienten que ya lo saben todo y que han llegado donde están y que de alguna manera les queda poco que aprender, esos líderes son los que no encuentran cabida en entornos como los que nosotros tenemos, porque ese ego es el que no te deja escuchar y al final yo creo que la mayor fuente de aprendizaje, más allá de las formaciones, que sin duda son importantes, es la capacidad de aprender de lo que te sucede, es la capacidad de aprender de tus experiencias, la capacidad de reflexionar cada día sobre lo que vas aprendiendo y aprender de otros, que es otra de las fuentes muy ricas de aprendizajes. Y eso solo se consigue ejercitando la curiosidad, queriendo tener conversaciones y diálogos en los que se escucha más que se habla y queriendo rodearte de perfiles distintos al tuyo. Y aquí entra en juego otra vez el tema de la diversidad. Se aprende normalmente más de aquellos que tienen puntos de vista más distintos de los nuestros y para eso también se requiere una cierta valentía para
para ponerte en los zapatos de otro y para ver las cosas de una manera distinta. Y esto sería lo que yo añadiría, que creo que, ya os digo, creo que es una reflexión válida para cualquiera de nuestros empleados con independencia de la posición en la que estén. Qué interesante, Luisa, escuchar una empresa líder como es Microsoft hablando de humildad, de curiosidad, de escucha. La verdad es que muchas gracias por tu aportación y has enfocado un tema que ahora mismo pues vamos a centrar en la mesa redonda, que es la diversidad, ¿no? Una inquietud que tenemos en Bankinter es la de incluir talento diverso y generar un ambiente en el que exista igualdad de oportunidades. Una diversidad entendida de manera global, un banco de hombres, mujeres, formado por personas con distintas trayectorias, de distintos países, donde confluya el talento senior y el talento junior y en el que personas en equipos sepan trabajar juntos y coordinarse, ¿no? Seguro que en vuestras empresas estáis ya trabajando de manera global en la búsqueda de esta diversidad y me gustaría que cada una de vosotros destacara una práctica que estáis ahora mismo desarrollando. Luisa, ¿qué nos puedes contar tú en el tema de Microsoft que estabas ya apuntando en la pregunta anterior? Genial. Y ahora, como voy yo primera, pues me voy a resarcir. Aquí ahora cojo yo la delantera. Bueno, desde luego en Microsoft la atención por la diversidad ha sido una constante en los últimos años. Y en línea con lo que comentas, María, una diversidad entendida en un sentido muy amplio. Digamos que las conversaciones ahora que tenemos en Microsoft acerca de diversidad tienen más que ver con la diversidad cognitiva. Es decir, al final, desde luego, miramos a la diversidad desde todos los ángulos, desde los visibles hasta lo invisible, pero desde luego para nosotros lo que es importante y lo que verdaderamente aporta valor es el tema de juntar alrededor de la mesa gente con distintos puntos de vista, con distintas experiencias vitales, con distintas carreras profesionales de distintos sectores que nos puedan traer esos puntos de vista diferentes y que nos acerquen a nuestros clientes, a nuestros consumidores, que al final son una muestra absolutamente diversa. Sí es verdad que el foco en los últimos 5 años lo hemos estado poniendo en la segunda parte de la ecuación, que es la de la inclusión. De poco te sirve traer a tu compañía perfiles diversos y buscar esa diversidad y enseñar cómo se están moviendo tus métricas si al final no generas una cultura donde esa diversidad verdaderamente pueda florecer. Al final es importantísimo tener una cultura en la que cada uno de tus empleados se sienta cómodo para traer esos puntos de vista distintos a la mesa, sienta que puede traer lo mejor de sí mismo al trabajo todos los días, que puede compartir aquello que le resulte cómodo compartir, pero que no haya ningún área de su vida que sienta que tiene necesariamente que esconder simplemente por el hecho de entrar por la puerta en tu compañía y donde de alguna manera salgamos de algo que yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera, que era esos perfiles un poco cliché dentro de cada empresa o esa forma específica de hacer las cosas que teníamos en cada compañía. Una de las cosas que nosotros observamos hace años es que incorporábamos con mucha fuerza perfiles distintos, por irnos al más sencillo, ¿no? Perfiles de diversidad de género, mujeres en tecnología, pero al final cuando entraban por la puerta lo que buscábamos eran comportamientos más parecidos a los de sus colegas hombres, con lo cual al final toda esa diversidad que incorporábamos no aportaba lo que nosotros necesitábamos. Con lo cual para nosotros aquí el tema fundamental ahora es cómo generamos esa cultura inclusiva donde nuestra diversidad florezca. Y un tema que nos preocupa particularmente al ser la compañía que somos es el tema de la accesibilidad de la tecnología. Hoy en día la tecnología es un habilitador absolutamente fundamental. Lo hemos visto con muchísima fuerza en momentos como los que hemos vivido en el último año, pero para nosotros es muy importante que nuestra tecnología sea accesible a todos y por eso hemos estado poniendo mucho foco en cómo esa tecnología se adapta a personas con discapacidades o con capacidades distintas. Hace 2 años y medio contratamos a una excelente ingeniera, excelente profesional sordociega,
a la compañía, Sandra Timón, para que nos ayudara desde su perspectiva a testar nuestra tecnología y nos dijera de verdad si nuestra tecnología era accesible para una persona con unos retos tan importantes como los que ella tenía. Y ha sido un aprendizaje espectacular y un baño de humildad grandísimo, empezando por la adaptación del puesto de trabajo a una persona con sus características, la adaptación de los espacios físicos, que nosotros pensábamos que la teníamos perfectamente resuelta, y desde el primer día nos obligó a ver las cosas diferentes y nos retó con muchos retos que no habíamos siquiera sido capaces de identificar nosotros. Ha supuesto un reto para nuestros empleados, que han tenido que ayudarla en cada momento a adaptarse a una forma de trabajo diferente, pero que nos ha animado mucho a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades. Hay que poner el foco en aquellos segmentos de población que todavía siguen teniendo muy difícil entrar en el mercado laboral y poder realmente tener un impacto con todo lo que pueden traer al mercado laboral. Entonces, yo creo que esos serían los elementos que yo quisiera destacar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuanto más general sea esa visión de la diversidad y cuanto más a favor esté de igualdad de oportunidades en colectivos que lo tengan más difícil, creo que estaremos haciendo mejor labor. Pues desde luego, Luisa, desde Microsoft estáis aportando muchísimo en ese avance continuo de la tecnología para reducir esa brecha digital que sin duda se está produciendo. Así que muchísimas gracias. Loreto, en tu caso, ¿qué práctica destacaríais que estéis realizando en Conferri? A ver, yo si quieres os hablaré de Conferri, pero también os hablaré de qué es lo que estamos viendo sobre todo en nuestros clientes, ¿no? A través de nuestra práctica de diversidad y de inclusión. Respecto a Conferri, yo la verdad siempre he pensado que Conferri era una empresa muy diversa y bastante inclusiva, porque somos una gran multinacional, porque tenemos a gente de muchas nacionalidades, porque es muy emprendedora, porque yo siempre la he vivido como poco jerárquica. Y es verdad que aunque no tenemos estrategias concretas internas, ¿no?, para mejorar esto, yo no sé cómo lo han vivido otras empresas, pero este año de pandemia yo creo que ha hecho a Conferri todavía mucho más diversa e inclusiva de lo que era antes, ¿no? Y yo esto lo he vivido un poco en mis carnes. Por un lado, la rotura de jerarquías, ¿no?, porque esta forma de trabajar ha roto jerarquías, ha acercado a las personas, ¿no?, a las personas de distintas nacionalidades, a las personas de distintas jerarquías dentro de la propia compañía, ¿no? Por otro lado, la co-creación, o sea, una intensidad que yo no había visto nunca en trabajar en equipos. Como decía Luisa, esto ya no va, o yo no sé si era Mar, ya no va de trabajar en equipo, o sea, esto es otro nivel, ¿no? Y ese nivel de colaboración tan intensa y de co-creación te acerca muchísimo a perfiles diversos que hacen que al principio puedas generar cierta resistencia, básicamente porque estás saliendo de tu zona de confort, pero que una vez que vences esas resistencias te das cuenta que, oye, pues que suma muchísimo, ¿no? Y por último también creo que la tecnología, que también ha sido un poco como una grandísima borrachera de tecnología, ¿no?, la que hemos vivido todos este año, también nos ha acercado mucho y ha generado también mucha más diversidad, ¿no? Y eso es como yo lo he vivido internamente en Conferri, ¿no? Respecto a nuestros clientes, nosotros tenemos una práctica de diversidad e inclusión que la verdad cada vez tiene más fuerza dentro de la compañía. Lo que vemos en nuestros clientes, quizá más respecto a lo que es el mundo más de la ley de igualdad y de qué se está haciendo, yo destacaría 4 cosas. La primera, las cuotas a tope. Yo, por ejemplo, aparte del sector financiero, lidero la práctica de consejos de administración y os diría que probablemente el 80% de los mandatos de búsqueda de consejeros son listas de mujeres. Entonces, ahí ha habido un empujón brutal, lo sigue habiendo porque ahora se ha subido del porcentaje del 30 al 40, con lo cual a nivel de lo que es el órgano no ejecutivo, pues ahí hay un tema de cuotas brutal y esto está bajando también a nivel ejecutivo. Otra es, hablaba Luisa del tema de la inclusión, ¿no? Porque es verdad, es como, ¿qué diferencia hay entre la diversidad y la inclusión? Pues la diversidad es la mezcla y la inclusión es cómo haces que la mezcla funcione, ¿no? Entonces, nosotros también estamos trabajando mucho con clientes a la concienciación en materia de sesgos inconscientes, porque al final, oye, cada uno de nosotros nos componemos de un conjunto único de diferencias y de vivencias, ¿no?, que hace que veamos la realidad o la interpretemos de una determinada manera. Yo creo que ya hemos pasado de diversidad
en ratios de mujeres a decir, oye, ya, pero esto, o sea, realmente no se trata de poner aquí a un ciego o a más mujeres o a uno que es cojo, sino de cómo sacamos lo mejor de todo esto, ¿no? Y ahí yo creo que ahí está habiendo mucha inversión y mucho trabajo puesto. Tercero, el desarrollo de colectivos minoritarios para acceder a las mismas oportunidades, y es algo, bueno, pues que hablaba Luisa también de ello. Y luego, sabemos que está trabajándose muy activamente el tema de la brecha salarial y la parte más de equidad, ¿vale? Aunque más, quizá aquí más vinculado a los temas regulatorios. Y luego, por último, destacaría, y creo que aquí es donde nosotros con Ferri tenemos mucho que aportar y sobre todo donde aportamos, bueno, el gran grano de arena es en el tema del liderazgo inclusivo, ¿no? Hablaba antes de este cambio del estilo de liderazgo, ¿no? Entonces, el tema del liderazgo inclusivo lo estamos trabajando tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista comportamental. Desde el punto de vista estructural, la equidad, la transparencia de estructuras, los procesos, las prácticas, porque al final los líderes necesitan datos, ¿no? O sea, tú también lo apuntabas, ¿no, Luisa? Esto ya no es de vamos a tener a más mujeres o a más tal, sino vamos a analizar la realidad de nuestra compañía a través de los datos, vamos a ver qué arrojan esos datos y a partir de ahí podremos empezar a construir, ¿no? Y luego la segunda es la comportamental, que es estructuras de pensamiento, habilidades, relaciones. Entonces, trabajando mucho con líderes para que sean líderes exclusivos, ¿no? O sea, perdón, inclusivos, tanto hacia ellos individualmente, hacia las personas, como hacia los equipos y como hacia la organización en global. Muy bien, Loreto, líderes inclusivos, la verdad que en Conferri que tenéis esa oportunidad de estar viendo las mejores prácticas en todo el mundo, pues es muy interesante ver todo lo que estáis aportando en este sentido y me consta que estáis ayudando a muchísimas compañías a mejorar en estas prácticas de diversidad. Mar, en lo relativo a diversidad, ¿en qué estáis trabajando en concreto en línea directa? Mira, Luisa, tienes toda la razón. Esto de ir la última ya resulta difícil aportar algo nuevo. Y estoy muy de acuerdo con lo que has planteado respecto a la diversidad, la igualdad y efectivamente la inclusión. Yo creo que seguro que todos los que estamos aquí tenemos políticas de igualdad, de diversidad, de inclusión, de derechos humanos, de contribución y que está fenomenal. Es el primer paso, aprobadas por el Consejo de Administración, el equipo de dirección, porque todo esto tiene que venir muy desde arriba, pero de verdad para que se dé la inclusión tiene que ser auténtica y estar muy respaldada por la cultura. Y aquí es donde te encuentras que realmente, o sea, cuando preguntas en general, esto es un principio con el que todo el mundo está de acuerdo. O sea, todo el mundo está de acuerdo como principio y verdad absoluta con la igualdad. Pero cuando alguien de repente te encuentras todavía con gente que cuando tiene que incorporar a alguien a su equipo, pues tiende a buscar una persona más afín a lo que ya tiene o más afín a él, porque parece que todo es más fácil, que nos vamos a entender mejor, que van a surgir menos conflictos, que nos vamos a entender con la mirada, que bueno, que eso pues tiene alguna ventaja, pero al final es un empobrecimiento, porque solo hay un punto de vista, solo hay una perspectiva, solo hay un pensamiento encima de la mesa y te estás perdiendo y estás dejando de tener en cuenta pues desde otras necesidades de otro tipo de clientes que no son tan similares a ti o de otras personas dentro de la compañía que son de otro perfil y tienen otras características. Entonces, trabajar el estilo de liderazgo, trabajar la igualdad y la inclusión, formar a los líderes para que no se sientan inseguros ante esto, sino que sepan gestionar estas situaciones y que lo valoren y lo entiendan como efectivamente como un valor muy positivo, gestionar dentro esta diversidad, yo creo que es muy importante y es parte fundamental para ir de verdad construyendo esta cultura de la que hablamos. Y también otro tema que nos ha ayudado mucho es trabajar mucho con la sensibilización en todos los sentidos, hacia la igualdad en todos los sentidos. Igualdad de edad y tenemos programas para ayudar a la integración de talento senior con talento más joven, porque además, fíjate, al principio cometimos el error de pensar que talento senior era igual a un gap tecnológico y no es así. Te encuentras con personas con una edad más madura y perfectamente digitales y sin ningún problema, pero sí que aportan pues una experiencia, una madurez, un criterio que en determinados momentos ayuda muchísimo a algunos jóvenes que se incorporan en el mismo equipo y a la vez estos jóvenes aportan otra ilusión, otro estilo, otras cosas que también complementan y enriquecen mucho ese equipo. Pero además de la igualdad en edad, pues la igualdad hoy ante los colectivos en riesgo de exclusión. Aquí hemos hecho muchas cosas con fundaciones como por ejemplo la Fundación Integra. Tenemos un programa de mentoring en el que participa el equipo de dirección de Línea Directa
que se me consta que Van Quinter está también en el mismo equipo y es apasionante cuando te encuentras de verdad con una persona en estas circunstancias y lo entiendes y te abre muchísimo la cabeza y te ayuda además a llevar muy buenas prácticas luego también a la empresa. Y aquí hicimos una vez una cosa muy valiente, bueno, una vez ya lo hicimos una vez y lo hemos mantenido desde hace ya varios años, que es una acción de sensibilización en el que participan algunos empleados que se han incorporado a la compañía en esta situación, siendo colectivo en riesgo de exclusión. Entonces, cuando te encuentras con una compañera a la que ves todos los días, la conoces perfectamente, que tiene todo su prestigio profesional y te cuenta su propia experiencia como víctima de violencia de género o como cualquier cosa, es que te quedas completamente sorprendido y lo que consigue es un respeto todavía mayor a su situación y te hace ver que esto está mucho más cerca, que es una realidad, bueno, y que son cosas con las que tenemos que aportar todos un granito de arena y que ayudar a que todo esto, bueno, pues que fluya y que efectivamente que estas personas se incorporen. Bueno, con la discapacidad pues exactamente igual. Tenemos unos programas muy bonitos, el programa Sin Límites y el Plan Tu Sumas, bueno, pues que consiste, bueno, pues en ayudar incluso económicamente pues a las personas con discapacidad, los empleados en esta situación o que tienen en esta situación a familiares. Y luego, bueno, respecto a igualdad también en cuestión de género, bueno, pues Línea Directa en este momento tenemos el 40% del comité de dirección son mujeres, el 52% de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, no tenemos ninguna brecha salarial, incluso una de estas directoras se incorporó estando embarazada, parece que los perfiles más tecnológicos son más propios de los hombres, pero precisamente la directora de tecnología de Línea Directa es también una mujer. En fin, yo creo que al final todo esto, bueno, pues tenemos que ir viendo en datos y en resultados que efectivamente que vamos construyendo y que vamos consiguiendo y dirigiéndonos en este camino, vamos llegando a la meta que queremos. Pues muchísimas gracias, Mar. Nos consta que sois una empresa que destaca por su responsabilidad social y, bueno, pues la verdad que nos quedamos con esas ideas que nos has transmitido. Muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo y a mí no hacen más que llegarme preguntas y preguntas para vosotras. La verdad que veo que la mesa está despertando muchísimo interés. Así que, bueno, en este último ya bloque perdonad que no voy a poder elegir todas las preguntas, voy a elegir alguna y, si os parece, vamos a ir de manera muy escueta contestando las preguntas que nos traslada la audiencia. En concreto, Mar, hacia Línea Directa nos preguntan qué hacéis, entre otras cosas, porque haréis muchas, para promover el orgullo de pertenencia. Madre mía, qué difícil esto. Muchísimas cosas, muchas cosas. Trabajamos muchísimo la comunicación. Por ejemplo, me remonto ahora otra vez, vuelvo al momento de la gestión del COVID. Aquí consideramos que era con 2.500 empleados repartidos, la compañía totalmente dispersa en 2.500 casas, que teníamos que conseguir sentirnos unidos como si estuviéramos juntos, como un gran equipo que estaba haciendo grandes cosas y sacando la compañía adelante y aportando cada uno, bueno, pues todo su esfuerzo y su granito de arena. Entonces, bueno, trabajamos mucho la comunicación interna desde el punto de vista, por un lado, pues dando información objetiva. Creíamos que las personas necesitaban saber cómo iba evolucionando la enfermedad entre los empleados y necesitaban saber también cómo estaba funcionando la compañía, cómo iba el negocio. Estamos vendiendo, estamos operando bien. Entonces, mantener semanalmente y de una manera disciplinada a toda la plantilla informada de esto, creemos que fue bastante importante. Pero luego también había que trabajarlo de una manera un poco también emocional. O sea, había mucho en juego, había muchas personas pasándolo realmente mal en esos momentos. Entonces, sentir el apoyo de la compañía y de sus compañeros nos pareció también que era muy importante. Hicimos muchas cosas. Hicimos un vídeo con una cadena humana contra el COVID, hicimos unos vídeos muy bonitos del Día del Padre, el Día de la Madre, pero claro, nos cayó todo esto a lo largo de un año, hubo de todo. Y luego fue importante también compartir pues la responsabilidad que estaba demostrando la compañía hacia la sociedad. En este momento, mantener bien informados a los empleados. Pues pusimos a disposición de la Comunidad de Madrid toda nuestra flota de vehículos de sustitución para que se desplazaran pues los sanitarios que iban a IFEMA, qué tal. Hicimos una donación enorme, hemos contribuido a 12 robots de estos que hacen PCR rápidas en varios hospitales de España. Entonces, todo esto, ponerlo en valor internamente y que los empleados supieran que la compañía estaba tomando cartas y estaba haciendo algo, yo creo que ha despertado mucho el orgullo de pertenencia. Y ya solo como pequeña anécdota, que no me puedo ir sin contárosla, hicimos una cosa muy bonita y es que en medio de toda esta pandemia nos pilló celebrar nuestro 25 aniversario.
teníamos pensado una fiesta espectacular, lo teníamos pensado antes, claro, y de repente pues ocurrió todo esto y nos quedamos sin poder hacerla. Entonces lo que se nos ocurrió fue celebrarlo con todos los empleados y entonces el mismo día intentamos que a la misma hora, pero fue imposible, llegaron a todas las casas, llamaron a la puerta y un mensajero entregó a cada empleado una caja con una tarta dentro, con unas velas de 25 aniversario y un mensaje muy bonito diciendo queremos compartir esto contigo y con tu familia y este es un día muy especial y seguimos todos juntos. Entonces, bueno, yo creo que todas estas pequeñas cosas, más que una acción en concreto muy grande, muy importante, yo creo que es una pequeña lluvia de pequeñas cosas que van construyendo ese sentimiento. Muy bien, Loreto, Mar, pues felicidades por esos 25 años. Loreto, una pregunta difícil, a ver cómo nos puedes responder. Nos llega a la mesa si ahora, como has comentado el tema de cuotas, si pudiera ocurrir que los hombres tengan menos oportunidades. Sé que es difícil, pero un minuto para responder, Loreto. Vale. A ver, me hace gracia esta pregunta porque no es la primera vez que me la hacen, y sobre todo porque es verdad que los hombres, y yo te diría sobre todo en el mundo más de los consejos de administración, verdaderamente creen que no tienen realmente ya opciones porque todo es mujer, 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 ¿no? No, por supuesto que los hombres tienen opciones. Lo que pasa es que simplemente les ha aumentado la competencia, nada más. O sea, es decir, antes había menos competencia, ahora hay más competencia. Dicho esto, os voy a dar un dato porque una cosa es el ruido y otra son las nueces. Nosotros hacemos un estudio anual que se llama Los Nuevos Consejeros, que básicamente es un estudio que lo que hace es identificar los consejeros y consejeras que se han incorporado a un consejo de administración de una compañía cotizada en España como no ejecutivos por primera vez. Es decir, tú has podido ser consejero ejecutivo, no eres parte de nuestro estudio, o has podido ser consejero no ejecutivo de una cotizada en Francia, ahí sí, eres parte de nuestro estudio, ¿vale? Bueno, pues analizamos todos estos datos y obviamente uno de ellos es diversidad. O sea, de estos nuevos consejeros, de estas nuevas caras que se incorporan a los consejos, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? Pues es verdad que el porcentaje de mujeres, llevamos 5 años haciendo este estudio, es verdad que el porcentaje de mujeres ha ido paulatinamente creciendo, pero nunca jamás ha superado el 50%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los hombres tienen opciones? Sí, pero tienen más competencia. El año pasado la mitad de esos nuevos consejeros fueron hombres y la mitad fueron mujeres. No sé si esto responde a la pregunta, ¿no? Pero muchas gracias. La verdad que nos gustaría estar un tiempo debatiendo este tema tan interesante, pero no podemos. Así que muchas gracias, Loreto. Luisa, a ti como empresa tecnológica, pues te preguntan sobre el teletrabajo, que es algo que ahora mismo preocupa a tantas personas. En concreto, desde Microsoft, ¿cómo gestionáis la transmisión de experiencias y conocimiento y la colaboración? Si nos puedes dar un resumen de esta pregunta tan compleja de nuevo, pero sería tremendamente útil. Sí, la verdad es que es difícil abordarla en poquito tiempo, así que si queréis os haré 2 apuntes. Lo primero que tienes que tener muy bien resuelto, obviamente, para asegurarte un teletrabajo o un trabajo en remoto, porque es como nos gusta a nosotros hablar de ello, un trabajo en remoto verdaderamente eficiente, la plataforma tecnológica la tienes que tener bien solucionada. Es evidente que tienes que tener una tecnología que te permita trabajar con la misma experiencia y con la misma calidad que trabajarías si estuvieras en un contexto físico. Entonces, la parte de habilitación de la tecnología, esa es fundamental. Una tecnología integrada, una tecnología fácil de usar y una tecnología que permita esas conexiones y esa colaboración más allá del espacio físico. Parece baladí, pero no lo es. Esa es el primer gran elemento. Y luego la parte que es muy importante es la segunda y que tiene que ver con qué elementos de cultura tienes que tener, si cabe, más presentes para asegurar que esa experiencia sea, dentro de lo posible, lo más cercana a una experiencia en físico. También os digo, nosotros creemos que la situación que estamos viviendo en la actualidad de 100% trabajo en remoto no es necesariamente la más adecuada para todos los perfiles ni para todas las personas. Nosotros, antes de la pandemia, ya trabajábamos en un formato híbrido que nosotros siempre hemos llamado de responsabilidad flexible, donde nos importaba menos el desde dónde que el de qué manera. Y ese creemos que es el modelo perfecto, un modelo que combine ambas cosas. Y donde pongas, si lo fundamental o el área principal en la que te tienes que enfocar es en el teletrabajo,
es en cómo sigues manteniendo esas conexiones formales e informales dentro de la compañía, cómo sigues habilitando espacios para la conexión similares a los que tienes en un contexto máquina de café, pasillo, y hay diferentes fórmulas y diferentes iniciativas, y cómo te aseguras fundamentalmente que los gestores de personas están muy cerca de sus equipos como equipo y con cada uno de los individuos, porque lo que sí es fácil es que en este contexto deslocalizado pierdas pulso sobre lo que está pasándole a tu gente, y son áreas en las que hay que prestar mucha atención. Pues nada, lo has resumido perfectamente, Luisa, y ya, bueno, pues para cerrar la mesa me gustaría ya contar con 1 minuto de vuestro tiempo y, bueno, pues ver cómo nos podemos quedar todos con un buen sabor de boca, ¿no? En un entorno de tanta negatividad, incertidumbre, preocupación. Me gustaría que cada una de vosotras aportara un mensaje para dejarnos con ese buen sabor de boca que todos queremos tener después de esta interesante reunión. Así que, Loreto. Pues a ver, yo diría, el mundo obviamente se está transformando, los requerimientos del talento también, pero por otro lado hay grandísimas oportunidades, ¿no? Es como que algo muere y algo nace, ¿no? Entonces yo creo que mentalmente seamos positivos, ¿no? Porque siempre vamos hacia adelante y delante siempre hay oportunidades apasionantes, ¿no? Tomemos conciencia de ello, gestionemos nuestra carrera, aseguremos nuestra empleabilidad, nuestra relevancia en el mercado laboral, manteniendo siempre, yo diría, la humildad y el hambre por aprender. Muchas gracias, Loreto. Luisa. Pues yo ya os contaba antes, yo soy una fiel creyente en la grandeza de las cosas pequeñas y creo que si miramos con las lentes adecuadas no es difícil encontrar cada día motivos para el optimismo y para la esperanza. Es verdad que estamos en un contexto en el que nos bombardean con noticias negativas, pero yo creo que nos tenemos que fijar en todas las positivas que no son noticia y que las tenemos alrededor. Y en lugar de fijarnos en tiempos de pandemia en los que no cumplen, hay que fijarse en todos los que cumplen. Y yo por las mañanas ahora me encanta tempranito asomarme a la ventana para ver cómo está el día. Y me sigue fascinando ver a todos los niños que van con su mascarillita y se pegan 8 horas porque entre el cole, el comedor, la tarde, el no sé qué, y no rechistan y no se quejan. Y estos serán los líderes del futuro. Y yo cuando los veo me llenan de esperanza y me recargan la energía para el día. Muchísimas gracias, Luisa. Mar, ¿qué nos puedes decir para cerrar? Mira, yo diría que en este momento el talento no está solo en tener unos profundos conocimientos de algo y que el talento implica ser capaz de ilusionarse, de apasionarse y de comprometerse. Y entonces cuando esto se vive de esta manera es cuando sí que se es capaz de inspirar a otros. Y las personas que tienen estas capacidades yo creo que son los verdaderos talentos, los motores de las empresas y al final. Pues muchísimas gracias, Mar. La verdad que bueno, pues Loreto, Mar, Luisa, ha sido apasionante compartir esta mesa redonda con vosotras. De verdad que habéis superado las expectativas que teníamos y bueno, pues hemos aprendido muchísimo de vosotras y entendemos que hayáis sido elegidas por grandes compañías para ser primeras espadas y desde luego que Línea Directa, Microsoft y con Ferry tiene mucha suerte de contar con vosotras. Así que muchísimas gracias y buenos días a todos. Antes de dar la palabra, muchas gracias. Antes de dar la palabra a Joaquín para que cierre la sesión, recuerdo a todos los invitados que es muy importante generar un buen servicio interno desde el área de personas y que contar con profesionales como Banca Partner pues es realmente una propuesta de enorme valor. Así que, Joaquín, te cedo la palabra y aprovecho para despedirme de todos vosotros y agradeceros vuestro interés y vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Loreto, Mar. La verdad es que ha estado francamente bien y ha sido muy interesante, ¿no? Yo me llevo muchas cosas, ¿no? Desde lo que comentaba Luisa de tener tiempo para nosotros, dedicarnos tiempo, lo que decía Loreto de gestionar nuestra propia carrera y asegurar nuestra empleabilidad. O lo que decía Mar respecto a la actitud, que soy un firme convencido que la actitud vence la aptitud sin ninguna duda, ¿no? Pero sobre todo el tema de la humildad, que yo creo que en estos tiempos que corren es francamente importante, ¿no? Así que muchísimas gracias. Recordaros, Banca Partner, como decía María, es un servicio que está a disposición en todas vuestras empresas.
somos capaces de devolveros el 50% del beneficio que generáis con vuestras posiciones en el banco y además somos capaces también de ofrecer mejores condiciones en términos de precio y servicio. Así que poco más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. El evento ha sido todo un éxito, más de 200 personas conectadas y espero que os haya servido de algo y que os quedéis con algo. Desde luego a mí yo lo he conseguido. Pues muchísimas gracias.